Bueno, entonces el día de hoy les traigo una charla que se titula Semiología dermatológica, motivos de consulta frecuentes en pediatría. Mi nombre es Carolina Arboleda, yo soy médica y residente de dermatología de la Universidad CES. Esta charla se las quise preparar porque cuando yo inicié mi vida laboral como médica general, aunque no trabajaba en un servicio de pediatría, la mayoría de los pacientes pues que veíamos en consulta eran niños y el motivo de consulta pues más frecuente era asociado con algún síntoma o signo en la piel. Entonces, pues digamos que dado esa alta frecuencia, creo que es muy importante que como médicos generales aprendamos a enfocar bien de manera sindromática a los pacientes y tengamos pues como clara la parte semiológica para poder hacer historias clínicas completas. La dermatología es la tercera especialidad a la que más se remiten los niños, según un estudio publicado por la Sociedad Americana de Dermatología. Sin embargo, en Colombia tenemos muchas barreras de acceso pues, a la especialidad. Entonces, como en todas las historias clínicas, es muy importante tener los antecedentes patológicos pre y perinatales completos, antecedentes farmacológicos, alérgicos. Aquí es muy importante incluir si está tomando algún multivitamínico, suplemento o si algún medicamento naturista, que muchas veces los papás pues como que no entienden la pregunta cuando uno le pregunta si consume algún medicamento y omiten esta información. En dermatología, los antecedentes socioeconómicos son fundamentales. Saber las condiciones de la vivienda, si cuenta con servicios públicos, si tiene o no mascotas, si vive con otros niños en edad escolar o, o si asiste a guarderías o colegios. Y dentro de los antecedentes familiares, pues digamos que son muy importantes a la hora de pensar en patologías crónicas que tienen algún componente eh, heredofamiliar, como las atopias. En la enfermedad actual es muy importante describir el modo de inicio, si los síntomas iniciaron de manera súbita o han sido progresivos, la localización, síntomas asociados, exacerbantes, atenuantes, desencadenantes, y si son episodios, pues describir la frecuencia de los episodios. Entonces, hasta ahí, pues digamos que todo es pan comido, es lo que estamos muy acostumbrados pues a hacer como en la práctica clínica regular. Sin embargo, cuando ya vamos a describir las lesiones de la piel, nos debemos centrar en seis cosas. La morfología, en la que vamos a ahondar ahorita un poquito más adelante en la charla, que habla de si las lesiones son primarias o secundarias. Describir siempre el tamaño de la lesión, la configuración de la lesión, que hace referencia como a la forma que tiene la lesión. Entonces, por ejemplo, acá les traigo algunos ejemplos. Estas lesiones de acá, que tienen una distribución serpiginosa, que vemos que son como líneas irregulares eh, y son muy patognomónicas de la larva microcutánea. Y estas lesiones que son anulares o numulares, es decir, redondas como una moneda, y son características de la dermatitis numular. Por acá otro tipo de distribución, que es la distribución reticular, que es ese patrón como vascular, en el que se ven áreas un poco más hipocrómicas y también nos hablan pues del origen de la lesión. Continuamos describiendo el color. El color también nos va a dar pistas sobre el origen de la lesión. Entonces, si vemos que las lesiones son eritematosas, pues lo primero en lo que hay que pensar es en una etiología infecciosa o inflamatoria. Si las lesiones son eritematoviolaceas o violáceas, hay que pensar en lesiones vasculares. Y si, por ejemplo, la lesión es negra, hay que pensar en lesiones necróticas, ¿cierto? La textura, todas las lesiones en dermatología se deben tocar, como algunas son contagiosas, pues uno siempre recomienda tocarlas con guantes, pero la sensibilidad disminuye. En teoría uno debe describir si son lisas, si la superficie es rugosa o áspera, si se sienten blandas o cauchosas, y la distribución, que la distribución puede ser simétrica, asimétrica, puede ser una lesión única, puede ser generalizada, eh, de, eh, uno puede colocar si, por ejemplo, está distribuido en áreas fotoexpuestas o si son áreas que no están expuestas a la luz, si es distribución solo palmoplantar, si está distribuido en áreas seborreicas, que eso también nos va a dar pistas como para el diagnóstico. Entonces, las áreas seborreicas son el cuero cabelludo, el cuello y la cara. eh, o si está distribuido de manera acral en palmas, plantas, nariz y párpados.
ahí es donde todo se va complicando un poquito y es por eso que me parece muy importante antes de empezar con algunos casos clínicos hacer un repaso como de las lesiones primarias en piel. Entonces, cuando estábamos hablando de la morfología, que es como con lo que uno empieza la descripción del examen físico, decíamos que hay lesiones primarias y secundarias. La base para todos son las lesiones primarias, ya que las lesiones secundarias son como en lo que se convierte esta primera lesión después de factores externos como el rascado, los medicamentos y el tiempo de evolución. Las lesiones primarias se las traje en esta tablita como para que la tengan a la mano y sea fácil como acordarse. Entonces están las que no son palpables y son planas, que según el tamaño, cuando son menores de 1 centímetro van a ser máculas y cuando son mayores de 1 centímetro van a ser manchas. Están las palpables elevadas circunscritas, es decir, que se puede como definir bien la lesión. Cuando son menores de 1 centímetro son pápulas y cuando son mayores de 1 centímetro son placas. Las elevadas circunscritas, pero que están llenas de un líquido que puede ser seroso o hemorrágico, cuando son menores de 1 centímetro se llaman vesículas y cuando son mayores de 1 centímetro son ampollas. Ay, perdón. Y por último, las lesiones que son palpables, pero de más de 1 centímetro de alto y que al palparla no solamente se toca piel, sino que también se puede evidenciar el compromiso del tejido subcutáneo, se denominan nódulos. Las pústulas son pápulas que están pues llenas de pus y se denominan pústulas pues como muy descriptivamente. Bueno, entonces ya teniendo esto claro, vamos a empezar con algunos casos clínicos. La idea es que pues participen como como de manera voluntaria. No sé quién quiera empezar leyendo el caso clínico. No, manitos levantadas, entonces le toca a Isa, que está por ahí en el público. Ah, bueno, Carolina Restrepo levantó la mano. Caro, adelante. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, caso clínico número 1. Matías, 7 meses, es traído a consulta por su madre, quien refiere desde hace 2 días presenta tos y mocos. Además, desde hace 2 meses nota la piel muy seca y descamativa. Las mejillas se le han puesto muy rojas y botan un líquido amarillo. Profe, entonces para describir las lesiones, pues yo... Caro, antes de eso, como ¿qué crees que le hace falta a esta descripción del examen físico? ¿Qué preguntas le harías a la mamá de Matías? Bueno, profe, yo le preguntaría, pues, como, ¿cuáles son los antecedentes que tiene el niño? Tanto él, Ujú. pues, como familiares, enfocándome más como al diagnóstico, a la impresión diagnóstica que tengo de que fuera, pues, una dermatitis atópica. Perfecto. Entonces, Bueno, eso está súper bien, Caro. La idea es que, bueno, dentro de los antecedentes de Matías, no tiene ningún antecedente gestacional ni perinatal importante, no tiene ningún antecedente patológico, no consume ningún medicamento y muy bien sus papás, su mamá tuvo asma en la infancia y su papá tiene rinitis alérgica. Entonces, digamos que, como lo dijiste muy bien, me parece que tienes pues como el enfoque muy claro, pero antes de que avancemos, si quieres, le damos la oportunidad a otro compañero de que nos pueda describir las lesiones. listo, profe. Gracias. ¿Alguien quiere describir el examen físico de este paciente que vemos acá en la fotico? Profe, si puedo, pues, me gustaría tratar de describirlas. Cara, adelante. Bueno, profe, yo veo que son unas placas eritematosas, descamativas, pues, en mejillas, que no comprometen tanto, pues, como el surco nasogeniano. De pronto lo que ella dice de que, pues, que botan un líquido amarillo, puede ser que ya estén pues infectadas como por el rascado del niño y se ven que son lesiones más húmedas y como lo decía anteriormente, pues mi impresión diagnóstica es que sea
una dermatitis atópica y en este niño pues que es lactante, la ubicación en las mejillas pues es algo muy característico y se ven lesiones que son más húmedas y como digo pues como estas costras que ya se ven algo pues amarillas, diría yo que es como secundario al rascado que ya estén infectadas. Perfecto, Caro, súper bien. Entonces, sí, estamos de acuerdo, son placas eritematosas, eh, exudativas, ¿cierto? El líquido amarillo al que se refiere la mamá, más que para pensar en una sobreinfección, que también es un diagnóstico diferencial o una complicación a tener en cuenta, en la edad del lactante, la dermatitis atópica tiene esa característica exudativa, que es como un líquido cerosito y se ven lesiones muy húmedas, como tú nos estabas contando. Entonces, y también súper importante lo que nos estabas contando y es que respeta toda la área perioral y es esta palidez que se ve en esta zona, que se ve como respetada respecto a las otras lesiones. Bueno, como nos estaba contando Caro, este es un cuadro de dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad relativamente frecuente, afecta hasta el 20% de la población, con un pico pues como de incidencia en la infancia. Eh, Desde 1980 se describieron los criterios diagnósticos que son meramente clínicos por Hanif y Rafka, que han sido modificados por la Joint Task Force y digamos que aunque el diagnóstico es clínico, uno pues debería tratar de Claro, considerar, claro. hola, tratar de considerar pues como estos criterios diagnósticos para poder enfocar al paciente. Entonces, esta tablita se las voy a dejar ahí como a la mano, pero la idea es que cumplir al menos tres criterios mayores y tres criterios menores. De los menores son 23 y todos están relacionados con atopia. Entonces, dentro de los menores, además de la cerosis, la hiperlinealidad palmar, eh, eczema del pezón, la quelitis, el keratocono, las cataratas, ¿cierto? Las ojeras, el pliegue de Denny Morgan, entre otras. Y los criterios mayores que son prurito, cono sin excoriación, que como vimos en la foto anterior, el paciente ya tenía algo de excoriación, que eran esos punticos rojos con costra en la superficie. La liquenificación es más de adultos y en los niños cara y superficie extensora, que sea crónica o recurrente y la historia familiar de atopia, bien sea con asma, rinoconjuntivitis, antecedente de urticaria o dermatitis atópica pues en los papás o en los hermanos. Entonces, cuando estamos haciendo el enfoque clínico de la dermatitis atópica, tenemos tres fases clínico-evolutivas que van dependiendo como de la edad y nos van a ayudar a pues, hacer el diagnóstico. Este es un caso de una dermatitis atópica del lactante que va de los 0 hasta los 2 años. Alguna literatura la describe hasta el año. Es un eczema exudativo, entonces, como lo veíamos y lo hablábamos en el caso anterior, se ven las lesiones húmedas y están ubicadas en las mejillas, el cuero cabelludo y las zonas de extensión en las extremidades, como en la superficie dorsal. La dermatitis atópica infantil, que va en niños entre los 2 y los 12 años, es más un eczema subagudo caracterizado por pápulas eh, y máculas eritematosas, algunas placas también, y está característicamente localizado en los pliegues, el pliegue antecubital y el pliegue popliteo. También se puede ubicar de manera periorbital y en el dorso de las manos. Y la dermatitis atópica del adolescente, que es en los niños más grandecitos, mayores de 12 años o en los adultos, que ya son eczemas crónicos que por el rascado se vuelven placas como acartonadas. Esto se llama liquenificación, que es esta lesión que vemos acá en el dorso de esta mano, que es una piel seca, como arrugada, y muy delgada, y también pues se asocia al uso de esteroides crónicos. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Carolina. Ahorita con la Sí. imagen que veíamos, ¿cómo podemos diagnosticar en los niños como que esa característica de humedad, lo que nos explicabas ahora, no sea infeccioso versus a que ya esté sobreinfectado? Perfecto, es una buena pregunta. Digamos que clínicamente el impétigo por estafilococcus
con una costra como mielicérica, que es amarilla, una costra gruesa, amarilla, muy dolorosa. Se puede asociar también a picos febriles. Digamos que la dermatitis, pues aunque les produce mucha picazón o mucho prurito, no tiende a producir ninguna otra sintomatología. Y las placas son como no agrupadas y una placa gruesa, sino que son como distribuidas en las zonas de rascado. Entonces eso nos puede ayudar como a diferenciarlo un poco. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces cuando ya tenemos la impresión diagnóstica de una dermatitis atópica, debemos clasificarlo según su severidad en leve, moderado o grave para poder hacer un adecuado enfoque terapéutico del paciente. Utilizamos en la mayoría de los escenarios el índice del SCORAT. Este tiene en consideración la intensidad de los síntomas, que los clasifica de 0 a 3, dependiendo de la, pues como de la persistencia e intensidad, la extensión, que nos habla de la superficie corporal afectada, y la intensidad y la sintomatología, como prurito y pérdida del sueño, puntúan aparte porque esto afecta directamente la calidad de vida del paciente. Entonces, digamos que este score no solamente nos sirve para enfocar el manejo inicial, sino que también nos sirve para hacer el seguimiento de los pacientes y la respuesta al tratamiento. Ya cuando vamos a hablar de manejo, pues digamos que son tres pilares muy importantes. La educación a la familia y al paciente. En este punto es muy importante que hagamos pues como entender no solamente a los papás, sino también a los niños, que es una enfermedad crónica que aunque no tiene cura, tiene pues como controla, si se controlan adecuadamente los síntomas, el niño puede vivir una vida completamente normal. Entonces, aquí también es importante aclarar que hasta el momento la literatura no apoya la restricción de ningún alimento ni ninguna exposición ambiental en los niños con dermatitis atópica, entonces no deben tener ninguna restricción como para realizar sus tareas cotidianas. En la educación también es muy importante dar como recomendaciones del cuidado de la barrera de la piel, entonces que no tengan duchas muy largas, que sean baños cortos, donde no utilicen jabón solamente en axilas y genitales, sin utilizar en ninguna otra parte del cuerpo y que si se va a utilizar jabón sea de un pH neutro o jabón de bebé, ¿cierto? Que el agua con el que se bañen no sea agua caliente hirviendo, sino que sea agua a temperatura ambiente, que la mayoría de los niños no deberían utilizar lociones ni cremas con mirellas o olores fuertes, deben ser todas cremas medicadas o con pH neutro. Eh, Ahí es muy importante a la hora del segundo punto, que es restaurar la barrera cutánea, el uso de emolientes. Dentro de los emolientes, la vaselina, digamos que es el bueno, bonito y barato, lo pueden utilizar, ¿cierto? Y se le puede recomendar a la mayoría de los pacientes con dermatitis atópica. Y ya en el tercer punto hablamos de la terapia farmacológica. En la literatura hablan de que los antihistamínicos con efecto sedante como la hidroxicina tienen algún efecto, no en disminuir el prurito, porque este prurito no está mediado por histamina como en las urticarias, sino en como disminuir el ciclo rascado de lesión que se produce durante el sueño. Entonces se recomienda pues como utilizar antihistamínicos sedantes. Y pues el pilar del manejo, que son los esteroides tópicos, ahora pues también digamos que llegaron para quedarse y están ganando la batalla la terapia biológica, sin embargo pues ya es un tema que se sale como del manejo del médico general. eh, y pues en ese caso los pacientes deben ser remitidos. Eh, a la hora de elegir qué esteroide vamos a utilizar, digamos que como recomendación grande a los niños únicamente debemos iniciar los esteroides de baja y de mediana potencia. En esta tablita les traigo como los que utilizamos frecuentemente en la consulta, que los cubre todos y son de fácil acceso. Es la hidrocortisona tanto al 0.5 como al 1% y la betametasona al 0.05. La desonida, ojalá pues la entregaran un poquito más fácil, pero está dentro de los medicamentos de alto costo, pero es muy útil y también pues se puede formular. La idea es que uno elige, dependiendo del grosor de las lesiones y de la ubicación, el tipo de esteroide. Entonces, si son lesiones que están lignificadas, vamos a preferir un esteroide
en ungüento para que pueda penetrar a toda la superficie de la lesión. Y si es una lesión pues que son solamente placas, que no tienen costra gruesa, que no están acartonadas, podemos utilizar crema sin ningún problema. Para cara, genitales, superficies flexurales, palmas y plantas, vamos a utilizar esteroides de potencia baja, es decir, la hidrocortisona. En caso de no respuesta, utilizamos betametasona. Y en áreas gruesas como el cuero cabelludo, de entrada vamos a utilizar esteroides de mediana potencia como la betametasona. ¿Cuánto esteroide debemos usar? Esta es la medida avalada como a nivel internacional, que es el pulpejo en la punta pues, del dedo como tal. Eso equivale a 0.5 gramos de esteroide y esta es la dosis que debemos aplicar en las lesiones. Uno debe tratar de que esa capa se distribuya de manera uniforme, por ejemplo, en las dos lesiones de la mejilla que vimos en el primer paciente. Y se debe aplicar en la mañana y en las noches por ciclos máximos de 7 a 10 días. No debemos prolongar el uso de los esteroides por más de 10 días y antes de iniciar un nuevo ciclo deberíamos dejar descansar la piel del paciente mínimo 10 días antes de volver a iniciar el manejo. Les quería traer, porque yo sé que uno a veces piensa que los esteroides son como inocuos y le sirven a todo, pero todo medicamento tiene sus efectos adversos y los esteroides tópicos no son la excepción. Dentro de los efectos adversos locales, se produce atrofia de la epidermis, es más común con los esteroides de alta potencia, pero puede pasar con el uso crónico, las telangiectasias, estrías, hipertricosis, fragilidad, púrpura, que son lesiones eritematoviolaceas vasculares por la delgadez de la piel, acné, dermatitis perioral, hipopigmentación, retraso en la cicatrización y puede, digamos que, aumentar la incidencia de sobreinfección bacteriana en las lesiones en la piel. Y lo vamos a utilizar periocular, es decir, en párpados, mejillas, párpado inferior. Debemos tener mucho cuidado porque también pueden producir glaucoma y cataratas cuando se utilizan cantidades mucho más altas de la indicada y por periodos de tiempo prolongados. Aunque son muy poco frecuentes, se puede producir cierta tasa de absorción sistémica de los esteroides tópicos, lo que puede producir una supresión del eje hipotálamo hipófisis y alterar el crecimiento del paciente, hasta producir un Cushing iatrogénico, aunque eso puede ser mucho menos frecuente. Los esteroides, cuando se suspenden de manera abrupta, pueden dar una enfermedad o un síntoma de rebote, y es que las lesiones vuelven y aparecen incluso con más intensidad. Y la sensibilización al esteroide, que algunos de los pacientes pueden hacer alergias al excipiente o al compuesto como tal, y son esos casos donde las dermatitis venían mejorando y después de un tiempo se exacerban, pues, como tal por el medicamento. Pasa bastante en las dermatitis periorales. La principal causa de dermatitis perioral, sobre todo en adolescentes, es el uso de esteroides crónicos. Bueno, dudas o preguntas respecto al manejo o respecto a dermatitis atópica. Bueno, entonces vamos a continuar. Necesito otro voluntario que quiera leer este segundo caso clínico. Por acá está María. María, adelante. Bueno, pues, caso clínico número 2, Valentina, 18 meses, motivo de consulta, le salió un sarpullido por todo el cuerpo. En la enfermedad actual tenemos un cuadro clínico que inició hace 4 días, consistente en picos febriles no cuantificados, asociados a rinorrea, edema palpebral bilateral, simétrico y tos con secreción hialina. Tratada inicialmente con acetaminofén cada 8 horas desde hace 24 horas sin picos febriles. Ahora con un brote de inicio súbito, primero en el tronco y luego con extensión a cuello y extremidades. No hay prurito ni descamación. No ha presentado convulsiones, vómito ni diarrea. La niña está más activa desde que desapareció la fiebre. María, ¿qué preguntas tienes para la mamá de Valentina?
Bueno, primero si alguien más en la casa de pronto tenía síntomas respiratorios para buscar una noxa de contagio positiva porque estamos ante un exantema muy probablemente de etiología viral por las características de que primero apareció pues un pico respiratorio, se dio la fiebre del pico respiratorio y nos apareció como tal el exantema. Ahí muy claramente nos dice que pues no le pica y que la niña la verdad luce mucho mejor que cuando tenía pues la fiebre. Disminuyeron los síntomas sistémicos y pues ahora apareció el exantema como tal. Perfecto. Le preguntaría de Sí, pronto qué tratamiento le han dado, no solamente la acetaminofén, si de pronto le durante pues María, los se te síntomas. cortó. Que le preguntaría si de pronto le había dado algún tratamiento extra para los síntomas gripales, como algún antihistamínico o de pronto algún otro manejo farmacológico. Perfecto, listo. Entonces, el enfoque pues está súper bien. Ahorita vamos a hablar como de cómo se enfocan los exantemas virales, ¿cierto? Em, la pregunta de si hay alguien más enfermo en la casa es súper valiosa. Si se ha aplicado algo en la piel también es súper valioso. Si ha recibido algún otro medicamento diferente a la acetaminofén. Disculpe, mi perrito hace mucha lucha. Bueno, y digamos que también pues ahí como recalcar que no tenga ningún antecedente patológico pues de importancia ni que esté con ningún medicamento pues como crónico por ninguna otra patología es muy importante. Entonces, eh, María, ¿me quieres describir las lesiones que estás viendo en esta fotico? Bueno, ahí lo que yo puedo apreciar son como, están sobrelevadas, ¿cierto? Sí, esto que se ve acá, que se le ve como el reborde, nos habla de que están sobrelevadas. Bueno, entonces yo diría que serían, pues ya no serían máculas porque están sobrelevadas, sería como más placa eritematosa que pues compromete todo cuello y tronco y creo que extremidades superiores. Y ya pues en la parte orofaringe evidencio un eritema a nivel de orofaringe que compromete amígdalas y úvula y pues paladar duro y no sé si alcanzó a ver el blando como para decir compromete también blando. Perfecto. Sí, digamos que la parte posterior del paladar blando tiene algunas máculas eritematosas, pues que incluso una las puede, se pueden incluso apreciar acá que están un poquito sobrelevadas, entonces conforman más como unas pápulas eritematosas. Ahorita pues les vamos a contar a qué corresponde esta fotico. María, ¿qué harías con esta paciente? ¿Qué le dirías a la mamá? Nada, que tranquila, que mantener la niña bien hidratada, que ya pues la parte de los síntomas sistémicos, que era la más preocupante, pasó y que el exantema es autolimitado, es una enfermedad viral. Perfecto. Perfecto, súper bien. Entonces, cuando estamos haciendo el enfoque diagnóstico de los exantemas virales, digamos que grande hay varios virus que nos pueden producir brote. Eh, los más importantes son estos tres, sarampión, roceola y rubeola, ¿cierto? El sarampión está producido por el virus del sarampión, es un rash maculopapular, entonces lo que tú nos estabas contando ahorita que veías como unas pápulas, pero también se veían como unas placas, como no todas las áreas son elevadas, uno lo describe como un maculopapular. En el sarampión es un rash confluente, es decir, se van agrupando y más que máculas y pápulas van formando como unas placas, ¿cierto? Progresa de manera cráneo-caudal, es decir, inicia en cara y se va extendiendo hacia tronco y extremidades, respeta palmas y plantas. Cuando uno lo toca, la lesión se vuelve blanca, incluso desaparece por unos segundos. Y digamos que lo que nos diferencia o nos hace pensar en sarampión, pues primero, en pacientes no inmunizados, ¿cierto? Ahora que con la gran cantidad de población venezolana que no tiene el esquema de vacunación completo, digamos que surgió nuevamente brote de sarampión, pero casi que estaba erradicado en Colombia y el mundo.
y que los síntomas respiratorios son mucho más pronunciados. El paciente luce enfermo y la fiebre es confluente o es, digamos que al tiempo que el brote. No pasa lo que pasó con la paciente anterior, que es que ya no tenía fiebre y luego le dio el brote. En el sarampión, por lo general, es simultáneo. Y digamos, dentro del diferenciador, que ahorita les voy a mostrar la fotico, las manchas de Koplik son patognomónicas de sarampión y corresponden a lo que llamamos enantema, que son lesiones que aparecen 48 horas antes del brote en la piel. Entonces, estas tres que tengo acá en negrilla son enantemas. Las manchas de Koplik son pápulas blancas, perladas, brillantes, que se ubican en los carrillos y en el paladar blando. La roceola, o conocida también como exantema súbito o sexta enfermedad, es producida por el herpes virus 6 o 7. Se presenta en niños entre los 6 meses y los 3 años. Es un rash macular, puede tener también pápulas, inicia posterior a los picos febriles de alto grado, progresa desde el tronco hacia las extremidades y adicional el paciente puede presentar edema palpebral e inyección conjuntival como previo al inicio del brote. Es característico que en estos pacientes lucen muy sanos, como si no tuvieran nada cuando ya presentan el brote, y se pueden palpar adenopatías cervicales posteriores y occipitales. Las manchas de Nagayama son unas pápulas que se producen en el paladar blando, eritematosas, que tienen un aspecto petequial como la foto que vimos anteriormente. Ahorita se las vuelvo y se las muestro. Y el sarampión, y la rubeola o sarampión alemán, que es, digamos, muy similar al brote que se produce por sarampión, también en pacientes no inmunizados, pero en este caso las fiebres son de bajo grado y, y es una enfermedad un poco más, eh, por así decirlo, fácil o asintomática que el sarampión. Las adenopatías también se pueden palpar retroauriculares y cervicales, incluso el palpar adenopatías en los pacientes que tienen un brote eh, que es como sarampión, ¿cierto? Que son el brote morbiliforme maculopapular, hace que uno lo pueda diferenciar entre rubéola y sarampión. Pues ya luego nos toca hacer como la la serología para poder llegar a un diagnóstico, pero eso es un marcador diferencial entre ellos dos. Entonces, digamos que ya teniendo estos tres diagnósticos, ya les voy a mostrar más foticos. María, ¿tú cuál creerías que es el diagnóstico de esta paciente? El diagnóstico de esta paciente es una roceola o un exantema súbito. Perfecto. Perfecto. Sí, ahí lo que más nos aclara el diagnóstico es que la anemia luce muy bien y ya no tiene picos febriles, que el exantema apareció después del periodo de efervescencia, que es que ya no hay más fiebre. Entonces, acá les traigo las foticos de lo que estábamos hablando. Entonces, estas son las manchas de Koplik, que son esas pápulas perladas, blanquecinas. Este es el exantema del sarampión, que también puede ser característico de la rubeola, que es confluente. Entonces, miren que aquí las máculas y las pápulas se van agrupando y forman como collaretes y no se ven tantos espacios como en blanco, como los veíamos en esta paciente, que uno lo ve como más reticular el patrón. Bueno, aquí tenemos la diferencia entre las manchas de Nagayama, que son de roseola, y las manchas de Forchheimer, que son de rubeola. En realidad, pues al ojo no son muy perceptibles, pero si tienen fe, ven que acá las lesiones son un poco más elevadas y que acá son más petequiales, más maculares, mucho más pequeñas y menos, digamos, llamativas. Bueno, y como nos estaba contando ahorita María, pues digamos que el enfoque o el manejo de estos pacientes es netamente sintomático. Si tienen picos febriles, pues el acetaminofén para la fiebre, pero digamos que desde la parte del brote, por lo general son brotes que no son pruriginosos y no se les debe dar como ninguna medida adicional. Autorresuelven de 2 a 3 semanas, por lo general no dejan cicatriz, entonces el manejo es tranquilizar a la mamá.
Dentro de los diferenciales también debemos considerar la quinta enfermedad o el eritema infeccioso, que es producido por parvovirus B19 y la fiebre escarlatina. El eritema infeccioso por lo general es una enfermedad, pues el parvovirus produce una enfermedad febril de bajo grado, incluso puede ser ausente y asintomática y se produce un rash maculopapular de configuración también reticular que progresa de manera caudal, inicia en cara, cuello, se va extendiendo por tronco y extremidades. También puede dar el síndrome purpúrico en guantes y en medias, que ahorita les muestro una fotico. Es común en niños un poquito más grandes que van a colegio, es decir, que están en edad escolar entre los 2 y los 5 años, y es la foto o el cuadro clínico característico del niño bofeteado. Este rash empeora con los cambios de temperatura, con la luz solar y con el ejercicio. Y la fiebre escarlatina, que es producido por estreptococo del grupo A o estreptococo piógenes, inicia por lo general, el brote en piel inicia por lo general 2 días después de todo el cuadro clínico de fiebre, odinofagia, hiporexia, y se puede evidenciar exudado también en las amígdalas al examen físico. Por lo general inicia en axila e ingles y luego se va extendiendo a tronco y extremidades. Por lo general, pues la mayoría de las amigdalitis en niños menores de 3 años son virales, entonces este cuadro es en niños pues en mayores de 2 a 3 años. Al examen físico es característico las líneas de Pastia, que son líneas eritematosas que pueden tener pápulas en toda su superficie y la piel en papel de lija. También podemos encontrar la descamación palmoplantar cuando ya están como resolviendo las lesiones en piel y la lengua en fresa. Entonces acá les traigo las foticos ahí. Esta no cargó. Entonces, esta es la cara del niño abofeteado que tiene pues sus mejillas rojas, por así decirlo. El rash es como reticular, tiene esas áreas de hipocrómicas en toda la mitad, pero va confluyendo. Y también son máculas y pápulas eritematosas. En esta foto que no cargo les mostraba el síndrome purpúrico en guante y es literalmente que se le colocan los talones y las puntas de los deditos violáceos y pues las mamás obviamente se asustan mucho, pero también tiende a ser transitorio. En esta fotico también es muy característico, similar a la dermatitis atópica, respeta toda la línea perioral y esto se conoce como cara de Fillatow, que es como esta zona así triangular que se ve acá, que no tiene compromiso. Y por acá abajo les tengo pues el de la fiebre escarlatina, estas son las líneas de Pastia que por lo general se hacen en pliegues, la lengua en fresa, el rash que es muy macular y como es tan maculopapular y se van confluyendo y formando como áreas de compromiso extenso que parecen ser placas, van formando como plaquitas, la piel se ve muy áspera, se ve como gruesa y al tacto se siente como papel de lija. Bueno, ¿alguna duda respecto a los exantemas virales? Caro, dime. Profe, yo tengo una pregunta ahora que nos explicabas que estas lesiones pueden durar entre 2 a 3 semanas, que son autolimitadas. ¿Qué recomendación se le puede dar como a los papás para enviarlos al colegio o ellos deben tener como algún periodo de aislamiento o qué precauciones con las lesiones? Por lo general, estas lesiones son, pues no las lesiones como tal, pero el virus se transmite 5 días antes del inicio del brote en piel y 4 días después del inicio del brote en piel. Entonces, en ese periodo es que son infecciosos. Los únicos que requieren aislamiento como tal son el sarampión y la rubeola, que digamos son muy pocos frecuentes por el esquema de vacunación, pues que en la mayoría de los niños pues debería estar completo. Entonces, por lo general, por el rash en piel, no hay aislamiento ni indicación pues de que estén en casa. Es más por los síntomas respiratorios. En el periodo que dura el síntoma respiratorio, pero pues digamos que ya después de la semana que resolvieron los síntomas respiratorios y persiste el brote, ya pueden ir al colegio con regularidad. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra duda respecto a estos diagnósticos diferenciales? Bueno,
Y vamos a continuar con el tercer y último caso clínico. Necesito otro voluntario. Pues si no hay ningún problema, si quieren yo puedo seguir leyendo. Bueno, por acá veo que está Jesús. Jesús, ¿quieres leernos este caso clínico? María, entonces yo creo que... Listo, Jesús, no hay problema. María, entonces yo creo que puedes seguir leyendo este caso y ahorita nos alternamos con Caro para describir como el examen físico. Listo, entonces caso clínico número 3, María José, 8 meses. Un cuadro clínico de una semana de evolución consistente en deposiciones blandas, aumento en la frecuencia de las deposiciones y picos febriles no cuantificados. En tratamiento con sales de rehidratación oral y óxido de zinc. La madre refiere desde hace 12 horas con aumento en consistencia de las heces e ingesta adecuada. Sin embargo, al cambiarle el pañal, notó mucho enrojecimiento, motivo por el cual decide consultar. ¿Qué preguntas le harías entonces a esta mamá, María? Bueno, primero, ¿cuántos días lleva la fiebre? Porque el cuadro como tal lleva una semana. ¿Cuántas deposiciones ha hecho los últimos 3 días? ¿Cuántas veces ha necesitado cambiarle el pañal? ¿Con qué le está limpiando la colita o el área genital? ¿Qué cremas, pues aparte del óxido de zinc, le ha aplicado? Si le ha visto o no aparición de unas lesiones como blanquecinas al lado del eritema que tiene. Sería más que todo eso. Y se ha hecho o no picos febriles. Entonces la mamá dice que ella lo ha sentido caliente, pero que no le ha tomado la temperatura, que ya está comiendo con normalidad, que desde ayer las deposiciones ya son un poquito más sólidas, utiliza pañales reciclables, ecológicos, eh, los lava a mano y se los cambia más o menos cada 3 a 4 horas. Utiliza la crema número 4. No le ha visto secreción por ninguna, pues ni por la vagina, ni por el ano, solamente le dio pues como la área muy roja y decidió consultar. También le preguntaría con qué está lavando los pañales, porque pues pensé antes que eran pañales desechables. Y de pronto si ha cambiado alguno de los compuestos con los cuales hace ese lavado de esos pañales. Perfecto. Caro, ¿quieres describirnos lo que ves en esta fotico? Se evidencia una placa eritematosa, no muy bien definida. Si no estoy mal, está descamativa más que todo hacia la periferia. Acá que es importante ver, pues no sé si estoy viendo bien, pero yo veo que hay un compromiso de los pliegues. Eh, lo que no alcanzo a ver es si de pronto hay lesiones satélites sugestivas de cándida más blanquecinas. Eso sí no lo alcanzo a ver bien por la resolución. Perfecto. ¿Y cuál es tu impresión diagnóstica? Pues eso depende de las lesiones satélites. Si tenemos unas lesiones satélites, eh, Solo lo que ves ahí. una dermatitis del área del pañal. Ujú. Perfecto. Entonces, la Profe, pregunta yo o pues quiero preguntar algo. sí, Mm, dime. después, pues ya como más hacia la parte del muslo, tiene como máculas hipopigmentadas, o esos son restos como de la crema. Son áreas de hipopigmentación. Y pues, profe, yo pues, veo como un factor de riesgo también como el diagnóstico que dice la compañera, pues que, o sea, es un niño que está con diarrea.
porque ha aumentado su frecuencia en las deposiciones, y pues cambiar el pañal cada 3 horas o más que nos decías, pues es una exposición como muy prolongada, tanto pues como al roce ahí del pañal como con las heces. Perfecto. Entonces, las dos, las consideraciones que están haciendo las dos son muy importantes. Cuando uno está enfocando la dermatitis del pañal, digamos que se abre el abanico de diagnósticos, tanto de dermatitis irritativa, que es lo que como normalmente conocemos como dermatitis del pañal, que se produce por el contacto con la orina, con las deposiciones o las heces de manera prolongada, con la humedad constante y la dermatitis atópica del pañal que se produce, o dermatitis de contacto del pañal, que se produce más por los componentes que trae el pañal, es decir, por la gomita que trae por dentro, por el tipo de recubrimiento en tela que tiene, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Cuando uno está enfocando la dermatitis irritativa del pañal, el factor de riesgo claro es que haya un aumento en las deposiciones o que el pañal se lo dejen mucho tiempo, independientemente si es de tela o si es eh, desechable, ¿cierto? También importante el enfoque de con qué estamos lavando el pañal para pensar en dermatitis de contacto, ¿cierto? Aunque la clínica es un poquito diferente porque digamos que no es solamente, no se extiende por toda el área que cubre el pañal, sino que es más como en los repliegues que hacen fricción, ¿cierto? En este caso, estamos ante un paciente con una dermatitis irritativa. Vemos que hay compromiso de toda el área que está en contacto con el pañal y las heces, que se extiende hasta los pliegues, que eso también es muy importante a la hora de empezar a hacer como el diagnóstico diferencial, porque es una dermatitis severa, ¿cierto? Entonces, por lo general, las dermatitis irritativas respetan esos pliegues a no ser de que el compromiso sea, digamos, de larga data y ya tenga una extensión tal que tenga compromiso del pliegue, como es el caso de este paciente. Por lo general, son placas eritematosas, tienen áreas hipocrómicas que hablan, es más como de hipopigmentación inflamatoria, que son lo que nos estaba preguntando ahorita, Caro, que son estas áreas de acá. Puede tener también pápulas, a veces puede haber pústulas, ¿cierto? Y por acá les traigo otras foticos que son las complicaciones. La dermatitis del pañal, digamos que es relativamente frecuente en los niños lactantes entre los 0 y los 12 meses, pero pueden tener sobreinfección por Candida albicans, que son estas lesiones satélites que vemos por acá, ¿cierto? Que a veces son pápulas confluentes, eritematosas, de borde perlado, que tienen hasta distribución herpetiforme porque se agrupan, ¿cierto? Y tienen la característica de que el eritema más brillante. Y eso nos ayuda también a hacer el diagnóstico diferencial con una dermatitis irritativa únicamente. Entonces, esta es una dermatitis sobreinfectada por Candida albicans. Acá abajo vemos unas lesiones nodulares, umbilicadas, como de superficie perdón, de base sucia, induradas, ¿cierto? Incluso con un borde como eritemato violáceo. Esto se conoce como granuloma sifilítico porque pues nos hace recordar como el chancro pues primario en la sífilis, pero también es una complicación de sobreinfección con Staphylococcus aureus de las pañalitis, pues de las dermatitis del pañal. Incluso pues en la literatura de mujeres que se han reportado este tipo de dermatitis se asocian con el uso crónico de esteroides. Cuando abusan de los esteroides, pues nos facilitan la sobreinfección y se producen estos como granulomitas. A este lado ya vemos unas lesiones más ampollosas y vesiculares, son ampollas que al principio son tensas, pero que luego se erosionan y producen esta costra pues, activa sincerada. ¿Alguien sabe decirme cómo se llama esto que vemos acá? No sé si sea un impétigo ampolloso. Sí, exacto, es un impético y se produce por la colonización con estafilococo, pues del área del pañal. Y por último, en esta otra imagen, lo que vemos son muchas múltiples pápulas, pústulas, que están agrupadas y distribuidas sobre toda el área del pañal
Y esta es una foliculitis que también puede ser una complicación de una dermatitis irritativa del pañal, digamos que no atendida ni manejada de manera adecuada. Entonces, el manejo del paciente con dermatitis irritativa del pañal, es decir, sin sobreinfección por cándida, que no es una dermatitis de contacto por los componentes del pañal, sino que es solamente por pues, la exposición prolongada a la humedad que produce el pañal, pues digamos que el tratamiento es con el óxido de zinc, ¿cierto? Que uno pues les puede recomendar este, que es el que venden en el D1, es suficiente, ¿cierto? La idea es que cada que hagan cambio del pañal hay que aplicarlo, no se debe remover por completo, es decir, muchas mamás se empeñan porque como esto es como muy denso y se adhiere mucho a la piel, muchas mamás se empeñan en rasparle la piel al niño hasta quitarle todo, toda la crema y esto nos puede empeorar las dermatitis. Entonces el manejo es con óxido de zinc, por lo general viene al 20%, hay muchas presentaciones en el mercado, todas son económicas. Y tratar de evitar el uso de jabones en la zona, que los baños sean cortos, que no sean con agua caliente, sino que sea agua a temperatura ambiente, tratar de evitar el uso de pañitos con alcohol. La mayoría de los pañitos que hoy hay en el mercado tienen reguladores del pH, entonces nos funcionan, es decir, no están contraindicados, antes nos pueden ayudar como en el control del pH de la zona, que es lo que produce la irritación. Y el cambio frecuente del pañal. A las mamás se les debe decir que cada que el pañal se moja hay que cambiarlo. Incluso dentro de las medidas terapéuticas uno debe tratar pues como de que el niño no tenga puesto el pañal. Entonces lograr que con cada cambio lo dejen entre 20 y 30 minuticos al aire libre, con, como se dice por ahí, como tetiboleado, más o menos, pero que todos los genitales expongan aire fresco y pues esto, en la mayoría de los casos, mejora las lesiones, incluso en casos tan severos como los que vimos en la primera foto. Cuando después de 3, 4 días haciendo todas estas medidas y recomendaciones, el niño no mejora, podemos utilizar hidrocortisona al 1%, que es un esteroide de baja potencia. Mucho cuidado, siempre esteroides de baja potencia en genitales. Nunca se les ocurra mandar una mometasona, nunca se les ocurra mandar un clobetasol, solamente hidrocortisona. Eh, Se lo pueden aplicar 2 veces al día por 3, 5 días. Tratar de no abusar porque esto nos predispone a sobreinfección y como es un área que está en contacto pues con secreciones corporales, pues digamos que no es lo ideal aumentar el riesgo de infección en la zona. Cuando ya tenemos sospecha de que empezamos el manejo con el óxido de zinc, empezamos hidrocortisona, les llevamos 3, 4 días y las lesiones siguen empeorando y empezamos a ver esos satélites que fueron los que vimos en esta fotico, que son esas lesiones papulares en la periferia, que son lesiones satélite, podemos utilizar cremas con nistatina. En el mercado ya las venden combinadas con el óxido de zinc, que son, por ejemplo, la crema número 4 medical, de citín, ¿cierto? O también la pueden comprar, pues, separada a la nistatina. La idea con la nistatina es que también se use 2 veces al día por 5 a 7 días, no más de 5 a 7 días. Y ya cuando definitivamente cumplimos con todas las medidas, cumplimos con todo, con el tratamiento de manera adecuada, la mamá está súper juiciosa y las lesiones persisten, es ahí cuando ya tenemos que empezar a sospechar en una dermatitis de contacto, ¿cierto? Que el desencadenante no es solo la humedad, sino el pañal o con que estamos lavando el pañal, o pues el gelcito que trae los pañales desechables y pues digamos que ya ahí lo que uno pues debería hacer es una prueba de parche para poder definir a qué es lo que está haciendo reactividad el niño. Bueno, estos son los casos que les traía para el día de hoy. Yo siento que pues hablar como de motivos de consulta en pediatría relacionados a la piel pues es un tema súper amplio. También tenemos pues como todas las lesiones névicas congénitas que, pues digamos que cuando uno no las conoce, las confunde y se asusta un montón. Ese es un tema que luego podemos mirar eh, o que pueden investigar, es muy interesante, pero pues por cuestiones de tiempo no se los traje el día de hoy.
Sin embargo, quería aprovechar la oportunidad de que estábamos reunidos el viernes pasado, 23 de mayo, se celebró el Día Mundial del Melanoma. Yo trabajo en una clínica de oncología, entonces les quería como recordar el ABC de las lesiones de melanoma. Ay, no cargó. No, no se ven las lesiones. Ahorita les mando la fotico, les digo a Aira que se las mande por el grupo. Y recordarles el cuidado con el protector solar. Las quemaduras solares antes de los 20 años duplican el riesgo de melanoma y aumentan 7 veces el riesgo de cáncer de piel no melanoma, tipo escamocelular y vasocelular. Las cámaras de bronceo son la principal causa de melanoma en las personas jóvenes, aumentan hasta 20 veces el riesgo de melanoma. Entonces, pues como mensajito para todos, cuídense la piel, usen protector solar, no es por moda, no es por skincare, eh, es porque definitivamente podemos prevenir una de las lesiones que tiene alta tasa de mortalidad. Melanoma es el tercer cáncer por el cual más se muere la gente, tiene una evolución silenciosa e insidiosa. Háganse autoexamen en la piel al menos una vez cada 3, 4 meses. Revísense no solamente pues como la espalda, la cara, sino también los genitales, en los labios de la vagina también da melanoma, en el escroto da melanoma, en el prepucio da melanoma, en las palmas y en las plantas de los pies es como los sitios más frecuentes en latinoamericanos. Ahorita les mando la foto con todo lo del ABCD, pues que yo sé que la mayoría sabe de qué estamos hablando, pero para que lo tengan ahí a la mano. El protector solar, cualquier marca, lo importante es que el factor de protección sea 30, por encima de 30, por encima de 50 todo es lo mismo. Si les venden un protector que diga SPF 100, es el mismo que compraron que tiene SPF 50. A los niños protector solar a partir de los 6 meses, pero por encima del protector solar, todas las medidas de protección con busito manga larga, si se puede que sea ropa con protección UV, sombrero, gafas, eh, y ya no sé si tengan alguna pregunta, cualquier duda me la pueden enviar al correo. Estoy pues súper abierta a ayudarles en lo que necesiten y espero les haya gustado la charla. Profe, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. En los niños, lo Dime. que nos decías de los 6 meses, ¿es solo cuando se van a exponer o ya desde los 6 meses se puede aplicar diario el protector solar? La idea es que o sea, se puede aplicar diariamente. La idea es que desde pequeños se les inculque el hábito de uso diario, al menos en la mañana y reaplicárselos al mediodía. Y cubrir siempre las áreas fotoexpuestas, que es la cara, las orejas, los párpados superiores. La gente casi nunca se echa bloqueador en el párpado porque pues como que no sienten que sea parte de la cara, ¿cierto? Siempre echarse protector solar en el párpado, el cuello, los brazos. Entonces, a los pequeñitos, desde los 6 meses, los podemos utilizar sin problema. La idea es que siempre tratemos de utilizar los que son waterproof, porque sudan mucho cuando van a la guardería, todos sudan un montón, y pues no hay quien esté pendiente de reaplicárselos. Eh, Marcas en el mercado hay muchísimas. Lo importante es que el factor de protección tenga UVB, UVA y sea por encima del 30. ¿Alguna otra duda?